Hola amigos, otra vez el espacio contestando tu pregunta. Más de 40 años contestando preguntas por radio, por televisión y ahora por internet. Así que suscríbase a este canal de YouTube Ramón Romero. Dele clic a la campanita. Pasemos a la oración. Bendito Dios. Queremos que tú seas la respuesta a todas nuestras inquietudes. Te lo rogamos, oh Dios, con bendición para el público veedor y oyente, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Pregunta número 112. Profesor Romero, ¿qué hay de malo para un cristiano celebrar la fiesta de Halloween? Muy bien, vamos a conocer qué es el Halloween. El Halloween es una fiesta que se celebra cada fin de octubre, especialmente el 31 de cada año, donde la gente se viste de diablos, de brujas, y convierten esa ocasión festiva en visitar de casa en casa los niños para pedir o demandar treat or trick, es decir, trato o truco. También truco o dulce. La palabra Halloween es usada por primera vez en el siglo XVI y proviene de una variación escocesa, All Hallows Eve, all de todo, Eve de víspera, Hallow de santo, All Hallows Eve, víspera de todos los santos. Esa palabra es de origen celta. Los celtas fueron un grupo de sociedades tribales, de guerreros en Europa, y que ahora están concentrados en Irlanda, en Escocia, Inglaterra, pero también en Francia, en Portugal y en España. Esa festividad llega a los Estados Unidos en el año 1840, pero no fue hasta en los años 70 que se hiciera esa fiesta predominante, gracias a las películas de terror, de muerte, de exaltación a lo malo y de los poderes demoníacos. Ese nombre o esa frase inglesa, All Hallows Eve, que se traduce actualmente como víspera de todos los santos, según la historia, corresponde a una antigua fiesta pagana de un ritual llamado shaman, que se celebra al fin del verano y a la llegada de los días cortos y fríos del otoño, y esa fiesta duraba 3 días y comenzaba el 31 de octubre y terminaba el 2 de noviembre. Era un tributo al Rey de los Muertos. Yo pregunto, ¿quién es el Rey de los Muertos? La Biblia dice que Satanás es el Rey de los muertos, el príncipe del mal. Esa fiesta también se conoce como Noche de Brujas o Día de Brujas.
Y de acuerdo a la enciclopedia británica, el origen de ese vocablo Halloween se remonta al Festival de los Druidas, que era una orden de sacerdotes paganos en la antigua Galia y Britania en tiempos precristianos. Nos dice la enciclopedia británica en que en la antigua Britania e Irlanda el festival celta de Shaman era observado el 31 de octubre hacia el fin del verano. Así que esa fiesta es totalmente pagana. Y los cristianos deben de abstenerse de participar de esa fiesta que está conectada con el más allá, con los demonios. Así que personas aprovechan esos 3 días de Halloween para desinhibirse en la depravación sexual y demoníaca, y en consecuencia es una fiesta degradante donde, aunque los niños le ponen disfraces de duendes o demonios o de brujas, el fondo tiene que ver un honor al espíritu maligno. Los celtas y su religión, como la nueva era, guardaban 4 fiestas importantes al año. Una de ellas se conoce como el Shaman, que se efectuaba el 1 de noviembre. Y esa tradición se combinó con cultos existentes, por ejemplo, el culto a Hécate, que era una diosa griega de los caminos y de la brujería, y era la diosa de los que practicaban la Wicca. Así que el 31 de octubre es el último día de la estación de verano para los que participan del Halloween, y se conectaba al 1 y 2 de noviembre. Ellos decían, los celtas, que Shaman era el tiempo cuando la separación entre el mundo espiritual y el material se hacía más estrecha y se activaban las fuerzas sobrenaturales hostiles, donde los espíritus y fantasmas deambulaban a su antojo. Y por eso que ese culto a la muerte, ¿quién introdujo la muerte? El pecado. ¿Quién introdujo el pecado? Satanás. Así que esa fiesta está íntimamente conectada con el servicio y la adoración a Lucifer. Recuerden que la palabra Halloween significa fiesta o víspera de todos los santos, y esto fue incorporado en el calendario católico, y en consecuencia pues de ahí tenemos el día 1, día de todos los santos, y el día 2 de noviembre, día de los fieles difuntos, donde la gente va al cementerio, e incluso muchos de los que van se sientan a hablar con sus muertos, y eso es espiritismo, y espiritismo es la religión del diablo. Así que esta fiesta, que en el siglo VIII el Papa Gregorio III fundó un oratorio en San Pedro para las reliquias de los santos apóstoles y de todos los santos y mártires y confesores. Y de ahí que se dedicó el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos, y esto se ha perpetuado en los países occidentales. Esa influencia celta que afectó el romanismo, es bueno subrayar
que al final de la temporada de la cosecha se dice que ese día había alta actividad sobrenatural de fantasmas, pero nosotros sabemos que los muertos nada saben. Y esa cultura y este culto enseña que las almas de los muertos vuelven a casa una noche al año, específicamente para esa época, y deben ser apaciguados por los disfraces y por las oraciones y por las velas que se expresan en ese día o en esos 3 días. Este asunto, trick on treat, trick de truco o trick de trato en inglés, es una costumbre que los niños expresan casa por casa cuando van disfrazados de duendes y piden golosinas como caramelos, a veces piden dinero, con la pregunta trick or trick, es decir, trato o truco. Esto es una amenaza. Si tú no das, entonces los niños maldicen tu casa. Amigo, ¿por qué los niños hacen esto? Porque es una costumbre de que los niños vayan a pedir dulces de puerta en puerta, porque es una cultura de los antiguos druidas que iban de casa en casa pidiendo comida para sus dioses y ofrenda. Ven que es todo fríamente calculado esa fiesta, que ningún cristiano que ame a Dios debe dedicar ahora el 31 de octubre, 1 de enero y 2 de enero a esa festividad que es totalmente satánica. ¿Por qué? Porque, como repito, se creía que las almas de los muertos revisitaban los hogares en ese día. Y que en tanto se pensaba que los fantasmas o las brujas o los duendes o los gatos negros o las hadas y demonios rondaban la tierra, y era tiempo para apaciguar a los poderes del mal que controlaban el proceso de la naturaleza. Así que esa fiesta en la cual se visten niños y adolescentes y hasta adultos es una figura de seres sobrenaturales como brujas, como fantasmas, y es pertinente que todo cristiano preste atención a no asistir a esos lugares por razones obvias. Se usan el chocolate, la manzana dulce, el maíz caramelizado, la tarta de Halloween, los caramelos, los bonfire toffee, etcétera, pastel de alma, etcétera. ¿Qué nos dice la Biblia con relación a esta? Esta es una fiesta totalmente pagana y demoníaca, donde en ese día, especialmente el 31 de octubre, niños desaparecen para llevarlos al altar, para dedicarlo a los demonios, y lo sacrifican, lo matan. Es el 31 de octubre. Cuide a sus niños o sus jovencitos que no se internen en casas desconocidas o no participen de esa fiesta por lo consabido. El apóstol Pablo en Efesios 5:11 nos dice: no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. No debemos participar de las actividades de los demonios, y el Halloween es una actividad réproba ante Dios. Además está conectado con la hechicería, y en Éxodo 22:18 dice la Biblia: a la hechicera no dejarás que viva, que fue lo que debió haber hecho Saúl cuando consultó a la pitonisa de Endor. Debió de haberla sacrificado, porque realmente era una orden divina de que no hubiera culto a los demonios en el seno de su pueblo. Hermanos, la gente tiene que entender
que Dios no puede ser engañado porque Él es Dios. Todas las consideraciones y consejos son a nuestro favor, a nosotros los humanos. Porque si hay una persona que te odia mucho, es el diablo. Por una sencilla razón. Porque Cristo murió por ti en el Calvario y Él no quiere que la eficacia de esa sangre vertida en el Calvario te toque, te afecte tu vida y te transforme a la imagen que tenía Adán antes de pecar. Por eso nos dice Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Y quién es ese espíritu? El espíritu de Satanás. Moisés, cuando estaba ya al borde de la frontera, escribió en Deuteronomio 18:10, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique la adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque eso es abominación para con Jehová. Algo execrable, algo asqueroso, consultar a los muertos. Y eso es lo que se hace el día de Halloween, consultar a los muertos. Y dice, cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. De delante de ti. Y el apóstol Pablo vincula ese culto del Halloween en lo que dice Gálatas 5:19 al 21, que reza: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Ahora, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si practicaste la herejía y la idolatría y la hechicería, entre otras cosas, no cuente con que Dios te va a aceptar en el reino de los cielos. Eso está bien claro. Ahora, ¿qué dice el espíritu de la profecía con relación a esta fiesta? Mire, el Halloween, ya en los días de la señora White, se practicaba. Se practicaba en los días de la señora White y no era tan popularizado como hoy. Sin embargo, esa fiesta vinculada con la hechicería, vinculada con la brujería, vinculada con el espiritismo, ella sí escribió bastante sobre estos temas, advirtiendo que era un obstáculo entre la relación que el verdadero cristiano debería tener con su creador. Dice ella en el libro Mensajes para los Jóvenes, capítulo 89, oiga lo que dice ella: no decimos que habéis seguido los misterios de la nigromancia, ni tenido comunión con los malos espíritus, pero, dice ella, no estáis en comunión con el autor de todo mal,
con el inventor de todos estos misterios y artes infernales? ¿No escucháis las sugestiones del que es Dios de este mundo, príncipe del poder del aire? ¿No os habéis sometido a sus falsedades y entregándoos como agentes suyos para hacer lo que estaba en armonía con vuestra vida antes de la conversión? ¿No os habéis entregado para ser agentes de Satanás y en un sentido más amplio no mantenéis relaciones con los ángeles caídos y aprendéis lecciones de ellos en el arte de engañar vuestra propia alma y las almas de otros? Y los libros de magia que habéis estado leyendo, ¿cómo habéis empleado vuestro tiempo? ¿Habéis estado estudiando los oráculos sagrados a fin de oír la voz de Dios que os llama, que os habla mediante su palabra? El mundo está inundado de libros que siembran semillas de escepticismo, incredulidad y ateísmo, y en mayor o en menor grado habéis estado aprendiendo vuestras lecciones de estos libros, y estos son libros de magia que expulsan a Dios de la mente y separan el alma del verdadero pastor. Eso está en el libro Mensaje para los Jóvenes, capítulo 89, el ejemplo de los Efesios. Hermanos, aquí me han llegado libros de espiritismo que me han regalado, que yo ni lo he abierto, los he botado, porque en esos libros está Satanás para convencerme de que yo estoy en el error, estando en la verdad. No debemos participar de ese tipo de homenaje al mal. Hay una cita en un periódico llamado The Youth Instructor, o sea, el instructor de la juventud, que fue escrito por ella, este artículo de mayo 16 de 1883. Oiga lo que dice ella. Quisiera preguntar, ¿deben ser quemados los libros de magia? Contesta, en la sinagoga de Satanás hay lugares de atracción donde se fomenta y permite el libertinaje, pero allí está el testigo y un visitante invisible testifica de los actos realizados en las tinieblas. Satanás preside las reuniones de los vanos, orgullosos, alegres, y es el animador de las escenas de algazara. Allí está disfrazado. A nuestro alrededor se desarrolla la hechicería, y el mundo y la iglesia están bajo la influencia del que los inducirá a hacer cosas que jamás soñaron hacer. Si se los enterase de las cosas que van a hacer, estarían tan asombrados con Asael como Asael cuando el profeta le habló de su conducta futura. Sigue diciendo, todo hombre, mujer y niño que no se halla bajo el dominio del Espíritu de Dios, se halla bajo la influencia del hechizo de Satanás, y mediante sus palabras y su ejemplo hará apartar a otros de la senda de la verdad. Oiga eso, Toda persona que no está bajo el dominio del Espíritu Santo está bajo la influencia de Satanás. Sigue diciendo, cuando la gracia transformadora de Cristo descansa en el corazón, se apodera del alma una justa indignación por el pecado. Porque el pecador ha descuidado por tanto tiempo la gran salvación que Dios ha provisto para él. Se entregará entonces a Dios en cuerpo, espíritu y alma, y se apartará del compañerismo de Satanás mediante la gracia que Dios le ha dado. Como los efesios, denunciarán la hechicería y cortará el último hilo que lo liga a Satanás. Abandonará el estandarte del príncipe de las tinieblas y se pondrá bajo el estandarte ensangrentado del príncipe Emmanuel, y quemará los libros de magia.
he leído de la pluma inspirada, The Youth Instructor, es decir, el instructor de la juventud, de noviembre 16 de 1883. Hermanos, el Halloween no es una fiesta para cristianos, es una fiesta de origen oscuro y está relacionada con la muerte y el miedo. Y es algo que no honra a Dios, más bien nos separa de Él. Y debemos escuchar la voz de Dios que habla a través de su palabra y de varios ministros del Evangelio que condenan estas cosas. 1 Corintios 10:31 nos dice el apóstol Pablo: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. ¿Qué es gloria de Dios? Es el carácter de Dios imputado en tu vida. Y el mismo Pablo en Efesios 5:11 nos dice: no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. No participemos de eso. Pero hay cristianos que por encima de todo esto van a participar en el día de Halloween disfrazados, como ya yo lo he visto. Efesios 5:1 nos dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Se imaginan a Cristo participando del Halloween? Imposible. Si es una fiesta totalmente demoníaca, donde niños de diferentes edades desaparecen. ¿Por qué no debemos participar de esta fiesta? Porque nosotros, 1 Pedro 2:9 nos dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos un pueblo diferente. No debemos degradarnos a esas francachelas que no reflejan el amor de Dios, sino el desahogo de la carne. 2 Corintios 6:14 nos dice: no os juntéis en yugo desigual con los infieles, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión tiene la luz con las tinieblas? O hay luz o hay tinieblas, las dos no pueden coexistir. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios vivo. Como dijo Dios: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de ellos, pueblo mío, y apartaos, dice el Señor, y no tocáis lo inmundo. Eso es lo inmundo, el Halloween. Y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 2 Corintios 6:14 al 18. Santiago 4:7 nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Y se resiste con la palabra y con la oración. Efesios 4:27 dice: no demos lugar al diablo. Y el apóstol Pedro en 1 Pedro 5:8 nos dice: sed, dice, velad. Porque el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. El apóstol Pablo nos dice, 2 Corintios 2:11, que no seamos ignorantes de las maquinaciones del diablo. Deuteronomio 18, del 9 al 12, nos dice que el ocultismo es basura, abominación, algo execrable para Dios. Primera de Tesalónicas 5:22 nos dice: absteneos de toda especie de mal. Jeremías 10, 2 y 3 nos dice: no aprenda la costumbre de los paganos. Romanos 13, 12 dice: echemos las obras tinieblas. Primera de Tesalónicas 5:5, no somos las tinieblas. ¿Qué debemos hacer como cristianos? No participar de esa fiesta, de ninguna otra parecida.
No envíe a sus hijos a tocar puertas, a pedir en Halloween, trick or treat. No tenemos nada que ver. Es más, ni que llevemos tratado. Ese día la gente está sumida a su adoración al demonio. Además, pidámosle a Dios que nos ayude a andar fielmente en la luz recibida y compartirla con los demás. En la fiesta del Halloween fue introducida por inmigrantes irlandeses. Dice la enciclopedia de la religión lo siguiente: si bien muchas ideas tradicionalmente celtas continuaron siendo asociadas a esa noche, las actividades de adivinación siguieron siendo una práctica popular y los adultos disfrazados con atuendos y máscaras fantásticos imitaban a los seres sobrenaturales y visitaban los hogares donde sus ocupantes le ofrecían tributos de comida y bebían con ellos. Dice Leonard Priamo en la enciclopedia de la religión. Y recuerde que los inmigrantes ingleses, irlandeses y escoceses introdujeron esa fiesta de Todos los Santos en los Estados Unidos, y después de la gran inmigración de los irlandeses, después de la hambruna de la papa, Halloween terminó convirtiéndose en una fiesta nacional. Halloween y sus tradiciones no tienen raíces en la Sagrada Escritura ni en la iglesia cristiana. Es todo lo contrario. La celebración está firmemente enraizada en las prácticas ocultas y paganas. Sin embargo, estas conexiones se han perdido hoy o se han suavizado. Pero toda práctica derivada del oculto es incompatible con la enseñanza de la palabra de Dios. Se vive enseñando a los niños que no existen seres como las brujas y los espíritus malos. Por eso hay películas que invitan a los niños a entrar al ocultismo. Como Harry Potter, la piedra filosofal. Todas esas películas invocan y se exalta al demonio en todas sus formas. Para ellos es divertido disfrazarse como fantasmas o duendes, porque eso es simplemente un muñeco que realmente no existe. Pero mis hermanos, Satanás es un ser real. Él existe. Y si usted quiere, póngalo a prueba. Póngase a leer la Biblia y no dura 5 minutos sin que suene una bocina alta o un carro se pare con bocina tocándola para distraerle la atención de la palabra de Dios. Desde el Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia afirma la existencia de Satanás y de los seres espirituales demoníacos que son, como dice Apocalipsis, espíritu de demonio, Apocalipsis 16. Los demonios existen. Yo los he visto múltiples veces. Y he tenido que exorcizar una gran cantidad de personas, tanto en mi país como en el exterior. Personas que realmente han sido tomadas, dirigidas por enemigos, como enemigos de Dios y amantes de las ciencias ocultas, que viabilizan la entrada de estos seres sobrenaturales que la gente cree que es un cuento de hadas. Hermano, debemos de enseñarle a la gente, especialmente a nuestros hijos: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22:6. Hay que enseñarle a nuestros hijos a que es peligroso imitar a los espíritus malos, porque son seres que, aunque son invisibles, son reales. En una ocasión me tocó exorcizar
a una ejecutiva de un banco famoso aquí en el país. Y esa mujer de algunas 90 libras, cuando la tomamos, tenía la fuerza de un atleta, una fuerza que con su mano, sin tocarme, me empujó y me iba a estrellar contra un vidrio para que yo me matara. Ese peligro la viví yo. No hace tanto de eso, sin tocarme, levantó su mano y con la mano así, en una forma misteriosa, me fue empujando sin tocarme hasta estrellarme contra una pared que había un cristal para que yo cayera encima del cristal, muriera. Yo sé de qué le estoy hablando, mis hermanos. Yo sé de qué estoy hablando. Por eso la Biblia nos dice bien claro que participar de estas fiestas es abominación. ¿Qué es abominación? Algo que Dios odia. Algo que Dios repugna. Eso es abominación. Practicar adivinación, practicar agorería, a practicar hechicería, practicar adivinación, a practicar magia. Consultar a los muertos está prohibido en la palabra de Dios. Y yo he ido al cementerio y he visto muchas personas hablando con sus muertos. Y el diablo le encanta porque la Biblia dice que los muertos nada saben. Si los muertos nada saben, ningún muerto le sale a otra persona. ¿Qué es lo que sale? Un demonio con el físico del pariente fallecido. Mi mamá murió, claro, murió en el Evangelio. Pero mi mamá murió. Y mi mamá nunca me ha salido, ni me va a salir. Porque la Biblia dice en Apocalipsis 16 que son espíritus de demonios que toman la forma de lo humano para poner a Dios como mentiroso y engañarnos. Pero la Biblia dice en Eclesiastés 9, 5 y 6, porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben. Si en algún momento le salió un muerto o un fantasma, dígale que le salió el diablo, porque los muertos nada saben. Nada saben, ni mi mamá ni mi papá saben que están muertos. No tienen parte en esta tierra, dice Proverbios, Eclesiastés 9, 5 y 6, porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben. Entonces, el culto a los muertos es el culto a los demonios, porque los muertos nada saben. Sin embargo, tú vas al cementerio el día de finado y te encuentras mucha gente no solamente poniendo velas y flores, sino también hablando con su muerto, y el muerto le contesta. Porque son espíritus demonios que hacen señales, milagros, para engañar a la gente. Amigo, celebrar Halloween puede parecer una diversión inocente para niños y adultos, pero es una forma más que usa Satanás para engañar a las personas y hacerles creer que no hay peligro en jugar un poco con el mundo de los espíritus y los demonios. Por eso es que hay un juego, la Ouija. Busque una persona que haya usado la Ouija, que se usa mucho el 31 de octubre y el 1 de noviembre, la Ouija. Y le aseguro que si usted juega la Ouija, le aseguro que los demonios le aparecen en su casa, o se caen los trastos, o se levanta algo misterioso, sobrenatural, y usted comienza a ver cosas que no veía antes. Esas son conexiones con el más allá. Es cierto que la señora White nunca mencionó la palabra Halloween en sus escritos, pero sí escribió en el libro El Evangelismo, página 440, lo siguiente: hay muchos que se horrorizan ante el pensamiento de consultar a los medium espiritistas, pero que son atraídos por formas más placenteras de espiritismo. Libro El Evangelismo, página 440 de La Pluma Inspirada. Nosotros reconocemos que el espiritismo tiene muchas caras. Una de ellas es el Halloween. Y algunas pueden parecer inofensivas. Es más, hasta divertidas. Sin embargo, desvían a los niños y a los adultos de la palabra de Dios
y pueden llegar a ser un trampolín para involucrarse luego con el ocultismo. Hay que tener mucho cuidado, porque la Biblia subraya categóricamente lo siguiente, y lo voy a repetir. Dice la palabra de Dios textualmente, elocuentemente: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Imagínese usted que una persona participando de esa fiesta muera de un infarto. ¿A dónde usted cree que va? ¿Al cielo? No. Al juicio retributivo final, cuando Dios pegará fuego a todos los malos, abusando de su gracia para que se arrepientan, para que dejen esos malos caminos. Amigos y hermanos, que ningún hermano de iglesia haga presencia, acto de presencia en esa actividad perversa, maligna. Es más, es el día especial que Satanás tiene para celebrar su matrimonio, según dicen los brujos. Es el 31 de octubre. La gente no sabe que ese día hacen unos cultos terribles. Los que adoran al diablo, los espiritistas, hacen un culto terrible. Anton LaVey, que murió, era sacerdote de Satanás y escribió la Biblia de Satanás, viviendo allá en California. Él usaba ese día para exaltar la figura egregia de Satanás como el Dios de su vida. Oh, mis hermanos, todo lo que ofende a Dios hay que abandonarlo, no importa el precio. Y el Halloween es una actividad totalmente satánica que ningún cristiano debe de participar. Y no diga que Estados Unidos es el único país, no. Hay varios países en el mundo que lo celebran. Y aquí en mi país también, el 31 de octubre, hay personas que se disfrazan de diablo cojuelo, o se disfrazan de duendes, o de araña, o de cualquier cosa, para festejar ese día con alegría. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Pablo nos dice que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas. El cristiano tiene que mantener una distancia entre Dios y el mundo. Porque la Biblia dice: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el mundo no se refiere al planeta, se refiere a las malas inclinaciones carnales que la gente celebra. Adulterio, fornicación, idolatría, etcétera, etcétera. Hermanos, al llegar al final de este estudio, yo quiero preguntarte: ¿qué tú estás haciendo por Cristo? ¿Dónde está tu festividad? Rompe el hechizo de la brujería satánica con esa fiesta de fin de octubre que se va a celebrar ahora, en breve. No participemos de las obras improductivas de las tinieblas. Tenemos que conducirnos como hijos del Rey, como hombres y mujeres que esperan la traslación. Hermanos y amigos, nosotros creemos y hemos hecho el papel de exaltar a Cristo, pero también el papel de orientar a la persona para que no incurra en el craso error de adorar a los demonios con traje de cristianos. Cristo viene y el mundo, en la medida que siga avanzando,
a su destrucción irá poniéndose de mal en peor. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Pidámosle a Dios que nos ayude a no participar en las obras infructuosas de la tiniebla, sino más bien las reprendamos como cristianos. Que Dios nos bendiga. Estuvo con ustedes, profesor en teología, Ramón Romero. Dios nos bendiga.